Hola, buenos días, hermanas y hermanos del grupo de misiones. La verdad que hoy es un día triste, ¿no? Porque, eh, bueno, ha salido esta ley a favor del aborto y, a decir verdad, personalmente medio me lo iba esperando a medida que iban avanzando las horas y anoche, antes de irme a acostar, lo di por perdido, digamos. O sea, cada vez las noticias que se iban llegando y iban confirmando un poco más lo que ocurrió. Eh, También me cuestioné mi fe también en esto, ¿no? Es decir, tener fe por un lado, pero la realidad es que es una sociedad corrupta, los políticos son corruptos y el lobby que se ha hecho a lo largo de este tiempo de parte del gobierno hacia los senadores que tendrían que representar sus valores que tanto proclamaron hace 2 años, muchos se dieron vuelta y las valijas que, digamos, que se fueron para una u otra provincia fueron evidentes, ¿no? Y sus convicciones dejaron de estar. El dinero, la corrupción y senadores inescrupulosos, ¿no? Eh, que al final terminaron votando algo que va en contra de la vida, ¿no? Eh, Se podría haber buscado otras alternativas, sí es cierto, en vez del aborto, pero lo cierto es que estaban todas las fuerzas puestas en esta ley. Y, y bueno, el amor al dinero, o amas a Dios o amas al dinero, ¿no? Y como la escritura también es clara con respecto a esto. Las tentaciones del dinero, del poder, eh, se vieron de manifiesto en esta mañana, cuando eh, por una amplia mayoría ganaron la lista verde o los que estaban a favor del aborto. Yo he pensado en esta semana en un versículo, porque lamentablemente yo lo venía viendo, ¿no? En algún momento se iba a dar. De hecho, siempre lo pensé así. Pensé que iba en el año 2018, pensé que ya iba a salir la ley. Y gracias a Dios que no se dio, por todos los 2 años esto de niños que no murieron, gracias a Dios por ellos y que sean de bendición, eh, que sean bendecidos. Pero lo cierto es que el mundo va un poco en esta perspectiva, ¿no? Da igual de la nación que seas, da igual si tenés 50% de pobres, da igual el narcotráfico, la violencia, los asesinatos que hay en las calles por un celular. Acá lo que prima eh, es seguir en esta misma línea, ¿no? En esta mente maquiavélica, por no decir satánica, ¿no? Detrás. Pero dice Isaías ya 400, 500 años antes de Cristo, dice, creo que un poquito más, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Cómo en esta sociedad contemporánea y con esta posverdad que hay detrás, cómo cosas que hasta hace muy poco tiempo eran consideradas, inclusive por los mismos que las defienden, ¿no? La izquierda, etcétera, etcétera? Pero cómo han tergiversado la verdad y la han cambiado, lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno. Uno no sabe si pensar que es maldad pura, es ignorancia, es un velo. Lamentablemente es un velo que está cubriendo a la humanidad, ¿no? Y lo vamos viendo en diferentes circunstancias y en diferentes leyes que se van tomando a lo largo y el ancho del mundo. ¿Cómo tergiversaron las cifras? ¿Cómo mintieron con el tema de la cantidad de mujeres que morían? Con la ciencia, mintieron en toda regla.
Y los que estaban a favor o los que están a favor eh, se creyeron esas mentiras. Se creyeron todas esas mentiras. Con un discurso todo muy altisonante, muy bien estructurado, hasta cierto punto bien estructurado, pero con una base de mentira. ¿No? Y sabemos quién es el padre de la mentira. ¿Quién está detrás de la mentira? Cambiaron la luz por tinieblas y las tinieblas por luz. Yo la verdad que en este último tiempo me animo a pensar cada vez más que los tiempos se acercan y que la humanidad irremediablemente va hacia un camino. El camino que ya nos lo mostró en las escrituras a los creyentes, ¿no? A los que creemos. Eh, y que el Señor se acerca. Sí, lo venimos diciendo hace 2000 años. Pero la verdad es que los tiempos los conoce Él. Yo no voy a cuestionar los tiempos de Dios. Quizás sea en mi generación o en la siguiente. Pero lo que es evidente es que la palabra se va cumpliendo. Eso es, no tiene dudas. La palabra se va cumpliendo. Fíjense con respecto a esta pandemia, ¿no? Que te ayuda a pensar un poquito más en que somos tan vulnerables, somos tan insignificantes. Un pequeño virus que encima fue formado por el mismo hombre, es decir, el mismo hombre se autodestruye, busca su autodestrucción por el afán de conquistar mercados, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida, que la calidad de vida para muchos es esto, ¿no? Las riquezas, los viajes, no me importa el prójimo, no me importa el que tengo al lado, el vecino, no hay empatía y mucho menos amor, ¿no? Aunque muchas veces la empatía se confunde con el amor, pero no tienen nada que ver una cosa con el otro. Y la pandemia también nos ha llevado a un extremo, ¿no? Como sociedad, y decir, ahora mismo tenemos 100 casos en Esquel, 100 y se van a ir multiplicando. Sin temor, pero la realidad es esa. El Señor sabe, ¿no? Por qué permite estas cosas y en medio de todas estas circunstancias poder darle la gloria al Señor y ser precavidos, cuidadosos. Pero lo cierto es que hoy nos está tocando la puerta. Hasta hace poco la pandemia era de los chinos, de los europeos, y ahora está en Esquel. Y esto nos interpele a nosotros, al creyente, a la iglesia. Te interpele. Irremediablemente te golpea la puerta. ¿No? Y yo en esto he pensado en el pecado. ¿No? El pecado es tolerado. El pecado es tolerado. Los que votaron esta ley, es porque toleran el pecado. Porque ellos mismos son pecadores. Entonces se tienen que justificar a sí mismos. En algo pecamos. Y yo pensaba en que debemos ser intolerantes con el pecado. El pecado sigue siendo lo mismo en la antigüedad que en la actualidad. El Señor llama pecado al pecado y no al pescado, si me permiten este juego de palabras. Es pecado y el pecado es pecado, y para lo cual hay que arrepentirse. Lo que pasa es que es una mala palabra. Pecado y arrepentirse parece ser que son malas palabras, inclusive dentro de nuestros ambientes, del ambiente evangélico, ¿no? Donde hay que medir muy bien las palabras, hay que ser cuidadoso con, con lo que uno dice para no ofender. Y está bien, uno no tiene por qué ofender, pero no podemos evitarle el bulto de decir lo que dice la palabra de Dios. Y al pecado hay que llamarlo pecado. Ahora bien, yo tengo que ver primero mi pecado. ¿En qué estoy pecando? Yo, Flavio Oscar Vega, tengo que ver primeramente en qué estoy pecando. Y la iglesia también tiene que ver en qué está pecando.
¿no? Somos parte de una iglesia, somos parte de la sociedad. De hecho, muchas de las cosas de esta sociedad, la posverdad, estas verdades diferentes, de diferentes ángulos que se ven, también afecta a la iglesia, porque somos parte de la sociedad y somos influenciados por esa sociedad. De hecho, no es de extrañar que muchos creyentes estaban a favor, bueno, creyentes, estaban a favor del aborto o de otras ideas radicalizadas, ¿no? Políticas, ideológicas, etcétera. Tengo que ver mi pecado, tengo que reconocer mi pecado, en algo estoy pecando. Y como iglesia también, debemos reconocer nuestro pecado. Fíjense lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte a buscar la ley y el pueblo se empezó a alborotar y movieron a Aarón a que hiciera un becerro. Ojo cuando el pueblo se alborota y empieza a moverse y exigen a los líderes según qué cosas. Pero Moisés cuando bajó le recrimina a Aarón, ¿por qué hiciste esto? Y después el pueblo, ¿no? Y Dios también dice, tu pueblo está alborotado. Porque el pueblo que adora a los ídolos no es pueblo de Dios. No es mi pueblo, dice Jehová. Ahí en Éxodo. No es mi pueblo. El pueblo que adora a dioses ajenos, a dioses paganos, no es mi pueblo. Pueden decir que es mi pueblo, pero no es mi pueblo. Mi pueblo es el que me adora a mí. A pesar de la convulsión social, a pesar de las influencias satánicas alrededor de la sociedad y de la iglesia que se quieren meter dentro de la iglesia por algo, también todos estos movimientos buscan desestabilizar a la iglesia. ¿Por qué? No hay que ser inocentes en esto. Hay que ser astutos como la serpiente, dice la escritura. No hay que ser inocentes. ¿Por qué? Porque detrás hay una mente y conocemos sus maquinaciones, dice segunda a los Corintios capítulo 2, me parece que estaba por ahí, ¿no? Capítulo 2:11. Conocemos las maquinaciones de Satanás. Sabemos cuáles son sus mecanismos. ¿Lo sabemos? Para eso tenemos que estar en comunión con el Señor, en leer su palabra, ¿no? Estar en comunión los unos con los otros. Qué importante en este tiempo, ¿no? Y la falta de esta comunión, que también nos pasa factura. Ahora, fíjense que este fruto del pecado que se está viendo a nivel global, diría yo, y está mostrando las debilidades y la necesidad de Dios de parte de la humanidad, es un fruto que siempre termina para muerte. Y nunca mejor dicho, justamente ahora que votaron una ley para la muerte. Están exaltando la muerte. Y yo no voy a entrar en el debate si a una niña la violaron. No estoy para nada de acuerdo en ese tipo de cómo concibió, pero le estamos echando la culpa a la criatura, a ese ser indefenso que tanto defienden los oprimidos, que defienden la izquierda, que defienden todos estos movimientos. Hay una contradicción. Es satánico. Está confundiendo la mente inclusive de los sabios de este mundo. Hay una ignorancia espiritual tremenda. Ahora, la iglesia, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia, no? Bueno, hay que partir de la base de confesar nuestro pecado, no justificarnos, ¿no? Tiene que haber confesión del pecado, ¿no? Tenemos que confesar nuestro pecado. Primeramente, confesar nuestro pecado. Lo que ya ocurrió, ocurrió, hicimos todo lo posible, oramos, pedimos al Señor, marchamos, o lo que fuera que hiciéramos. Ahora, esto nos interpele, nos está golpeando la puerta a nosotros, como iglesia. ¿Cómo está el pecado en nuestra familia? En mí, primeramente. ¿Cómo está? Hay un pecado que tengo que confesar. ¿Cómo está el pecado
en la iglesia. Hay pecados que debemos confesar. ¿Hay pecado? ¿Qué pecado hay? Fíjense que aunque eh, los líderes de la iglesia son los que guían al pueblo para un lado o para otro, son los que interpelen, los que traen palabra, también es cierto que el pueblo es el que mueve, ¿no? Y lo vemos en el ejemplo de Aarón. Fue todo el pueblo y se le acercó a Aarón y le dijo, haznos un becerro de oro. Andá a decirle que no al pueblo. Te comen crudo, así. También es cierto que hubiese sido lo más espiritual, ¿no? Haberle dicho que no. Aunque en ese momento lo hubiesen apedreado a Aarón y hubiese sido uno de los primeros mártires. Pero lo cierto es que también somos influenciados por la sociedad. Los líderes somos influenciados por la sociedad a la que estamos. Y muchas veces vemos o observamos las cuestiones espirituales desde una perspectiva social, para no ofender, para no dañar, para no hacer. Y muchas veces no confrontamos el pecado. No confrontamos nuestro pecado, no nos enfrentamos a nuestro pecado, ni tampoco confrontamos el pecado. Y un pecado sin confesar es un pecado que lleva a la destrucción. Hace poco leía sobre un pastor muy conocido que después de muchos años de testimonio y de un tremendo ministerio, el hombre había sido, después de muerto, declarado por su propia hija que había cometido algunos abusos. Eh, la verdad que es muy triste, ¿no? Porque sobre todo en la vejez, ¿no? Después de tantos años de ministerio, de servicio, aparte un buen ministerio, Rabí Jeremiah se llamaba el hombre. Y uno lo puede escuchar y la verdad que de bendición. Sin embargo, quizás había un pecado sin confesar. Y ese pecado lo llevó a autodestruirse, ¿no? El pecado hay que confesarlo. No vamos a ser menos, al contrario, vamos a ser más santos. Cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos y luchamos contra él, ¿no? No nos dejamos vencer por el pecado. Y el Señor nos va a librar de otros pecados más graves y nos va a reconfortar, nos va a levantar. Pero confesemos nuestro pecado. Como pueblo, como hijos individuales, como líderes, como iglesia, confesar nuestro pecado. Aún inclusive como hacía Job, con el pecado de sus hijos, ¿no? Bueno, hay veces que tenemos que confesar nuestros pecados como sociedad, que estamos inmersas entre esa sociedad. Y pedirle perdón al Señor y decir, Señor, perdonanos, te pedimos perdón, confesamos que muchas veces hemos sido negligentes, perdonanos, Señor, porque muchas veces hemos estado a favor de algunas cuestiones que no están en tu voluntad. En este tiempo en el que realmente parece ser que estamos bajo tinieblas, ¿no? Y parece ser que la humanidad está bajo un manto. Los que tenemos que brillar, los que tenemos que traer luz, somos justamente los hijos de la luz. A esa es la gloria.